Mi nombre es José Antonio, tengo 45 años de edad, soy separado y soy natural del departamento de Loreto, Perú. Mi oficio, camionero, oficio al que me dedico desde hace más de 16 años. Para entrar un poco más a detalle, el servicio que realizo es el traslado de grandes cantidades de madera de poblado en poblado. Regularmente solo recorro las carreteras de mi departamento. Quiero contarles que el departamento de Loreto es el departamento más grande del Perú. Y no solo el más grande, sino también el que más bosques y ríos posee, tanto así que, se dice, por boca de los propios pobladores más ancianos, que existen bosques tan pero tan profundos, que jamás hombre alguno ha explorado, y ríos, de la misma manera, jamás inexplorados. A esto sumado las muchas leyendas que existen sobre gigantescas criaturas que habitan los lugares más recónditos de los mismos. Una de esas tantas leyendas, y la más conocida de todo Loreto y de todo el Perú es, la leyenda de la Yakumama. Yo en verdad, siempre había sido escéptico a todo ese tipo de cosas, y es porque me considero una persona reacia al terror por lo mismo que paso el mayor tiempo de mi vida entre carreteras oscuras y desoladas. Sin embargo, un encuentro que tuve con un extraño ser en uno de mis tantos recorridos hizo que creyera de un rotundo golpe en lo paranormal. Todo empezó en un día cualquiera. De hecho, aquel día el sol empezó a irradiar sus rayos desde las primeras horas de la mañana mismo, por lo cual pintaba para ser uno de los días más productivos de mi vida, pero, cuán equivocado estaba, pues, aquel día no sería el mejor día para mí, sino el peor, aunque más que el peor, el más aterrador. Continuando con lo que les estaba contando, luego de levantarme, desayunar, me dirigí a mi centro de trabajo. Ahí me esperaba mi camión, un imponente camión color celeste. Aquella mañana se me asignó trasladar 3 toneladas de madera, como era costumbre, a 3 poblados diferentes, los 2 primeros cercanos, y el tercero, un tanto más alejado que los demás. En primera instancia, dichos viajes no supusieron ningún reto para mí, pues eran carreteras que ya había recorrido anteriormente. Según mis cálculos, terminaría todos esos viajes a más tardar a las 5 de la tarde. El primer viaje lo terminé a las 12 del mediodía, el segundo viaje lo terminé a las 4 p.m. Rayos, en vista de que el segundo viaje lo había terminado a las 4 p.m., y que por tal motivo, sabía que terminaría este último viaje pasado a las 7 p.m. y que me había equivocado en mis cálculos, me llené de cierta molestia, pues quería llegar a mi casa temprano para ver mi serie de televisión favorita, pero ni modo, así es el trabajo. A veces uno planea algo y al final no sale como uno lo planeó. Así que, con cierta resignación, emprendí mi tercer y último viaje. La carretera que me llevaría a este poblado era la más larga y dificultosa de las 3, pues sus derredores se encontraban colmados por extensas hileras de frondosa vegetación. En el recorrido de ida todo me fue bien, sin embargo, en el recorrido de vuelta es que las cosas se tornarían terroríficas de repente para mí. Yo venía conduciendo de regreso pensativo y relajado. Iba pensando en guardar el camión en la cochera de la empresa, marcar mi tarjeta de salida, llegar a mi casa, comprarme algo de cenar, prepararme una taza de café, acostarme en mi cama y descansar. De repente, una silueta oscura y con alas como de unos 2 metros de alto parada a mitad de la carretera a unos 30 metros aproximadamente delante de mi camión me sacó de un golpe de mi pensamiento. Al principio pensé que se trataba de alguna ave nativa de la zona, pero no era eso, pues como buen loretano que soy, pues nací aquí, y que por ende, se podría decir que conozco a muchas de las especies de aves del lugar. Sabía que no existía en todo el departamento un ave con esas dimensiones tan pero tan grandes. Ya al estar cerca, digamos que a unos 2 metros de aquello, frené de pronto mi camión y gracias a las fuertes luces del mismo, pude constatar que eso que estaba parado frente a mí y mirándome fijamente, no era ninguna ave ni nada por el estilo, sino que era un demonio. Era un demonio definitivamente. Aquel demonio tenía los ojos de color rojo, pero no de un rojo cualquiera, sino de un rojo encendido y lleno de un odio inconmensurable e incomparable, el cual podía sentirse claramente hasta donde estaba yo. Su cuerpo era completamente negro, tan negro que resaltaba aún en medio de la oscuridad tenebrosa de la selva. Medía como 2 metros de altura. No me había equivocado en mis cálculos. Pero lo que resaltaba más de él y lo hacía más espeluznante todavía eran sus 2 enormes alas, las cuales eran iguales a las alas de los murciélagos. De pronto, aquel demonio se comenzó a burlar de mí de una forma perturbadora y macabra que hizo que empiece a sentir un miedo cual nunca había sentido antes en mi vida. Mi cuerpo comenzó a temblar y sudar frío y mi corazón comenzó a latir fuertemente a tal punto que pensé que se me saldría del pecho en cualquier momento. Me sentía muy mal, pero, en ese preciso instante,
como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Recordé que tenía una estampita de la Virgen de Loreto en mi billetera, el cual saqué inmediatamente como sea y comencé a orar fervientemente con los ojos cerrados pidiéndole que me libre ese demonio. No recuerdo cuánto tiempo estuve orando. Solo sé que al abrirlos aquel demonio ya no estaba. En vista de que aquel demonio había desaparecido, pisé el acelerador de mi camión y arranqué lo más rápido que pude. Al llegar a la empresa bajé desesperado, toqué la puerta y entré de inmediato y les conté lo que me había pasado a mis compañeros de trabajo que aún seguían ahí. Pero en vez de dar crédito a mis palabras se echaron a reír a carcajadas, e incluso uno de ellos me preguntó si estaba ebrio. Mas yo le respondí que no, que lo que me había pasado era real, pero a pesar de mi insistencia, siguieron sin creerme en lo absoluto. En fin, resignado y con cierto enojo por sus burlas decidí mejor irme a mi casa a descansar, pues me sentía muy cansado. Ya pasó mucho tiempo de esa terrible y traumatizante experiencia que me tocó vivir. Sin embargo, a veces me pregunto, ¿qué hubiese sido de mí si aquella noche no habría llevado la estampita de la Virgen de Loreto conmigo en mi billetera? ¿Qué hubiese sido de mí? ¿Qué hubiese sido?